Muy buen día para todos. En el día de hoy estaremos revisando cómo corregir una declaración de renta que se haya presentado con algún tipo de inconsistencia. En este caso, lo primero que tenemos que revisar sería el artículo 580 y también el artículo 588 e identificar en qué tipo de inconsistencia nos encontramos. La primera es una declaración que no se presentó y la segunda es una sanción por corrección, que son diferentes. Por tanto, al lograr identificar también podremos seleccionar qué tipo de sanción debemos de liquidar, debido a que en el 580 tenemos una no presentada y que aquí directamente en sus literales, por ejemplo A, se encuentra cuando la declaración no se presente en los lugares señalados, cuando no se suministre la identificación del declarante, cuando no tengan los factores necesarios para identificar las bases gravables, cuando no se presente firmada por quien debe cumplir el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal, existiendo la obligación legal. Este artículo como tal nos detalla para determinar si nos encontramos frente a una declaración que se entiende por no presentada. Entonces es muy importante esta primera parte. Lo segundo sería el artículo 588, el cual sí ya aborda el tema de correcciones que aumentan, importante, aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor, dado que el 589 aborda correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor. Entonces, en el primer caso tenemos los que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. Encontramos de que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 709 y 713 del Estatuto Tributario, los contribuyentes responsables o agentes retenedores podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos en relación con la declaración tributaria que se corrige y se liquide la correspondiente sanción por corrección. Entonces tenemos que tener en cuenta de que para este tipo de correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor tenemos 3 años siguientes al vencimiento del plazo, mientras que el 589, que aborda el tema de correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor, señala lo siguiente: para corregir las declaraciones tributarias disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se deberá presentar la respectiva declaración por el medio al cual se encuentra obligado el contribuyente dentro del año siguiente al vencimiento del término. Entonces aquí solamente tenemos un año. El 588 también hace algunas aclaraciones en las cuales no se liquidan como tal la sanción por corrección, que ya la vamos a revisar. En este caso, dice este inciso: cuando el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor obedezca a la rectificación de un error que proviene de diferencias de criterio o de apreciación entre las oficinas de impuesto y el declarante relativas a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en la declaración objeto de corrección sean completos y verdaderos, no se aplicará la sanción de corrección. Para tal efecto, el contribuyente procederá a corregir siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente y explicando las razones en que se fundamenta. Entonces, para también revisar este inciso del artículo 588. Otra parte que hay que considerar serían lo siguiente: este inciso, la corrección prevista en este artículo también procede cuando no se varía el valor a pagar o el saldo a favor. En este caso no será necesario liquidar sanción por corrección. Entonces también hay que tener en cuenta de que cuando no se varía el valor a pagar o el saldo a favor, pues aquí ya directamente pues nos dan la indicación. Bueno, también revisar en el 589 lo siguiente: la corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección. Y ya nos podemos ir directamente al artículo 644, que ya nos habla de la sanción por corrección de las declaraciones. Dado que si estamos frente al caso del artículo 580, que no se tienen por no presentadas, tenemos que revisar
otro tipo de sanción, por ejemplo la 643, que ya nos indica pues sanción por no declarar. En este caso revisaremos es la 644, que nos señala sanciones por corrección de las declaraciones. Cuando los contribuyentes responsables o entes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deben liquidar y pagar una sanción equivalente a: en el numeral 1, el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Entonces se nos habla de mayor valor a pagar o de menor saldo a favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice después del vencimiento de plazo. Es decir, de que cuando ya estamos en un vencimiento del plazo, allí es donde ya se liquida pues esta sanción. Y antes de que se produzca emplazamiento para corregir, de que trata el artículo 685, o auto que ordene visita e inspección tributaria. También revisar el numeral 2, que ya habla pues del 20% cuando hay una notificación de emplazamiento para corregir. Entonces este artículo también hay que tenerlo muy presente. También revisar el artículo 639, recordar la sanción mínima de las 10 VTs. Y por último también correcciones de errores, pues aquí en el portal de la DIAN, en el micrositio, pues también hay algunas indicaciones de correcciones de errores e inconsistencias que se podrán revisar. Aquí por ejemplo errores de NID o algún tipo de inconsistencia que se señala dentro de esta parte, pues también se podrán realizar por medio de una PQRS o de manera presencial mediante un titular o representante legal. Ya revisar como tal el micrositio para revisar las indicaciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete.